Vamos en 5, 4, 3, 2, 1 y nos fuimos. Feliz y bendecido viernes. Espero que te estés despertando con todas las ganas, con todo el deseo, con todo el entusiasmo, con toda la energía de qué, de tomar ese potencial con el cual has sido bendecido, con el cual fuiste dotado, de sacarlo a flote, de mejorarlo, de multiplicarlo, de ponerlo al servicio de los demás, pero sobre todo de ponerlo al servicio de tu propia vida, porque ahí es desde donde todo parte, desde donde todo comienza, desde donde tienes la capacidad de brindar en abundancia y en prosperidad. Hoy te invito a que te hagas consciente que fuiste creado con un propósito, con un deseo, con una misión. Tienes una misión de vida y esa misión de vida se ve representada en la forma como expresas ese gran potencial que llevas por dentro. Hoy te invito a que te hagas consciente de que hay mucho más para ti, pero que tienes mucho más para dar también. Mira, hoy es viernes de ¿qué? Viernes de reto de 5 en 30, viernes de espiritualidad. Y hoy tengo un tema un poco interesante, me parece interesante. ¿Qué espiritualidad es la que practicas? ¿Qué espiritualidad es la que practicas? ¿Cuántos de ustedes aquí saben qué espiritualidad practican? ¿Sabes cuál es la que practicas? Levanta tu mano si sabes qué espiritualidad es la que practicas. Mira, buscando, investigando y creando este contenido para el día de hoy, me di cuenta que hay muchas formas y hay muchos tipos de espiritualidad. A veces nos quedamos con lo que creemos que sabemos y en ocasiones no es suficiente. En ocasiones necesitamos más, en ocasiones necesitamos indagar, investigar, educarnos, adquirir el conocimiento para poder empezar a marcar una diferencia en nuestros resultados y en la forma como vivimos. Mira, existen diferentes tipos y enfoques de espiritualidad, ¿cierto? Todos parten desde dónde? Parten desde una creencia, parten desde unas tradiciones, parten desde unas experiencias individuales y parten desde una cultura, ¿no? Creencias, experiencias, tradiciones, experiencias individuales y cultura. Eso es lo que ha representado que nosotros vivamos la espiritualidad que vivimos hoy en día. ¿Eso qué hace? Nuestras creencias es lo que ha sido cultivado dentro de nosotros. Nuestras creencias es lo que nos transmitieron de generación en generación, es lo que viene de familia en familia, por cada generación que has pasado, que ha pasado tu familia, ¿no? Entonces, esa creencia se ha cultivado, se ha multiplicado, se ha fortalecido. Ahora viene, ¿qué? Las tradiciones. Esas creencias que inculcaron en ti se manifiestan a través de cómo lo vives, a través de una comunidad, y esa comunidad crea tradiciones, esas tradiciones son las que empezamos a practicar, empezamos a vivir cada uno de nosotros. Luego vienen experiencias individuales, de pronto has tenido un encuentro más cercano con tu espiritualidad, de pronto has tenido una mejor relación de la forma vertical, de pronto lo que más ha influenciado en tu vida ha sido esa experiencia comunitaria, esa experiencia en conjunto que ha marcado tu espiritualidad. Y luego viene una experiencia o una cultura que también agregó a eso que tú vives, a esa espiritualidad que tú practicas. Luego viene esa cultura y y marca una diferencia. Por ejemplo, desde mi perspectiva, creo que yo nací en una familia católica cristiana, ¿cierto? Y entonces vivimos nuestras tradiciones, vivimos nuestras creencias y experimentamos y empezamos a creer y a tener una creencia basada en eso que me dijeron. Pero yo creo que marcó mucho la diferencia para mí en el momento en el que me fui a vivir a los Estados Unidos y en el momento en el que empecé a tocar otras culturas, a experimentar otras culturas, a ver cómo vivían, a ver cómo lo hacen, a ver qué creían, a ver qué resultados obtenían a través de su fe, de su creencia, de su religión, de su espiritualidad. Y eso empezó a marcar que una gran diferencia en mí, porque pues yo no sé tú, pero yo soy curioso y quise ser curioso, investigar, conocer, descubrir. Y empecé a tocar un poco de muchas cosas y empecé a crear mi propia identidad en cuanto a lo que es espiritualidad. Pero hoy te quiero contar cuáles son las espiritualidades que más encontramos allá afuera, cuáles son las espiritualidades bajo las cuales muchas personas operan en este momento, cuáles son sus mayores características, mayores ventajas, y pues la idea es que tú tengas la capacidad de evaluar tu espiritualidad, de evaluar dónde estás, de evaluar lo que estás viviendo, lo que estás haciendo y ver con qué te identificas. Pero al final del día te quiero decir algo. Lo más importante, yo creo que lo más importante para todos, desde donde estemos, es poder crear tu propia identidad,
poder crear tu propia voz, poder crear tu propia verdad, porque a la final del día no se trata de mi verdad, no se trata de la verdad de todo el mundo, se trata de tu verdad individual, porque es esa verdad la que te impulsa al final del día, esa verdad es la que te saca y te lleva a conquistar, a cumplir, a buscar, a aprender, a descubrir. Es tu verdad la que realmente hace fuego y hace chispa dentro de ti para que salgas al encuentro de tu espiritualidad, al encuentro de tu creador, al encuentro de la energía, al encuentro del universo, como lo quieras llamar. Mira, partamos desde la primera espiritualidad, la espiritualidad religiosa. ¿Qué es una espiritualidad religiosa? Implica la práctica y la creencia en una religión organizada, ¿cierto? Una religión organizada. Las personas que siguen una espiritualidad religiosa se basan en ¿qué? En enseñanzas y creencias de una tradición religiosa específica, ¿cierto? Tenemos los musulmanes tienen una tradición religiosa específica, los cristianos tenemos otra religión, otra práctica, otra creencia específica, los católicos tienen otra. Todos, eso es una práctica de espiritualidad religiosa. Ahora, ¿cuáles son las características de esa espiritualidad religiosa? Se caracteriza ¿por qué? Por participar en rituales, ceremonias y prácticas religiosas, ¿cierto? Participación en qué? En rituales, ceremonias y prácticas religiosas. Está la Semana Santa, están todos este tipo de rituales y de prácticas que hacemos. Entonces, eso es parte de lo que es la espiritualidad religiosa. Las personas ¿dónde encuentran su conexión y sentido de trascendencia? ¿A través de qué? De la adoración, de la oración, de la lectura de textos sagrados y de la participación en comunidad religiosa. O sea, en la misa, en el servicio, en la celebración, en la sinagoga, como lo quieras llamar. Eso es una espiritualidad religiosa, ¿cierto? Esas son sus mayores características. Parte a través de la adoración, la oración, la lectura y la práctica o la reunión de comunidad, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de una espiritualidad religiosa? Bueno, proporciona un marco establecido de creencias y valores que pueden brindar ¿qué? Apoyo, consuelo, orientación moral, un sentido de comunidad. Dentro de muchas cosas, como esta espiritualidad religiosa es una de esas que ha sido pasada de generación en generación, que va pasando y va acumulando y va creciendo a través del tiempo. Entonces, esa es la que hace que hoy practiques lo que practicas, que hoy vives la espiritualidad que vivas, ¿no? Las personas pueden encontrar apoyo y sentido de pertenencia ¿en qué? En una comunidad religiosa. Eso es lo que sucede. La gran mayoría de la espiritualidad religiosa está basada en comunidad. Hay una comunidad grande detrás de ella. Hay una comunidad que la sustenta y que la apoya. Y muchas veces es esa gran comunidad lo que tiene gran influencia en cada uno de nosotros al tomar la decisión de qué queremos practicar o desde qué espiritualidad queremos vivir, ¿no? Ahora bien, si estás allí, fantástico. Si estás allí en esa espiritualidad, te felicito. Si lo estás viviendo, si te está llenando, si te está cumpliendo, si te está llevando al crecimiento, excelente. Ahora bien, escucha lo que viene porque también vienen otras espiritualidades. Espiritualidad trascendental. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? ¿Lo habías escuchado antes? ¿Cuántos de ustedes habían escuchado espiritualidad trascendental antes? Levanta tu mano si lo habías escuchado antes. Yo realmente no lo había escuchado antes. Cuando empecé a preparar el contenido para esta reunión el día de hoy, fue cuando me encontré con este concepto y fue un concepto diferente. Es un concepto que tiene mucho sentido también. ¿Qué dice la espiritualidad trascendental? Se basa en la creencia que hay una realidad superior. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? No estoy hablando de un ente superior, estoy hablando de una realidad superior. Tu realidad es esta en la que vivimos, esta es nuestra realidad. Pero la trascendental trasciende el tiempo y el espacio y establece una realidad superior o un poder divino más allá de la experiencia humana. ¿Cuántos de ustedes creen en eso? ¿Crees en algo así? ¿Crees en una realidad superior? Pues yo creo que de una u otra forma esto empata con aquello que todos creemos, ¿cierto? Que la vida termina, pero que en el cuerpo físico, porque el espíritu trasciende y llega a esa realidad trascendental, ¿no? De una u otra forma como que empieza a conectarse, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que busca la espiritualidad trascendental? Busca una conexión con lo divino y trascender este terreno, este plano terrenal. Se trata de que aprendas a vivir desde el espíritu,
Se trata de que trasciendas, de que crezcas, de que evoluciones, que empieces a vivir desde la magnitud de la promesa, por decirlo de una u otra forma. ¿Cuáles son las características de la espiritualidad trascendental? Se enfoca en prácticas como la meditación, la contemplación, el yoga, la exploración de estados de conciencia expandida. O sea, son muchísimas prácticas dentro de lo que es la espiritualidad trascendental. Yo te invito a que te mires si alguna vez has considerado, si alguna vez lo has experimentado y profundices, ¿no? Yo he practicado yoga en muchas ocasiones, yo practico la meditación desde otra magnitud, ¿no? Y creo que la exploración de otros niveles de conciencia también es algo que de una u otra forma he practicado en algún momento. Y por eso te digo que tiene como una conexión con lo que es mi práctica de espiritualidad. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente busca la espiritualidad trascendental? ¿Cuál es el objetivo final de esa espiritualidad trascendental? Bueno, el objetivo final es poder encontrar unicidad con lo divino, con una conciencia superior. Se trata de romper ese plano terrenal, se trata de romper lo tangible, se trata de romper, de vivir desde los 5 sentidos y empezar a expresar desde el espíritu. Eso es lo que busca la espiritualidad trascendental. ¿Cuáles son sus mayores ventajas? A la final del día, yo creo que dentro de todo lo que vivimos, independientemente de la espiritualidad que practiquemos, se busca o se trata de encontrar una paz interior. La espiritualidad trascendental es exactamente eso lo que busca, una paz interior, una conexión más profunda y comprensión más amplia de la existencia humana. Aquí ya empezamos a tocar algo mucho más grande, que es que el propósito de existencia, el propósito del por qué vives, del por qué vivimos, del por qué hacemos, del por qué construimos, del por qué perseguimos. O sea, yo quiero que ahí donde tú estás, desde tu práctica, desde tu creencia, desde tu fe, desde lo que vives, yo quiero que te preguntes, ¿estoy viviendo y expresando mi propósito para lo que fui creado? ¿Cuántos de ustedes lo están haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que te cuestionaste y te preguntaste eso? Si realmente estás viviendo ese propósito por el cual fuiste creado, por el cual llegaste aquí, por el cual estás en este tiempo y espacio, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen ese propósito y lo están expresando constantemente? Levanta tu mano si lo estás viviendo. Estás viviendo tu máximo potencial, estás viviendo tu propósito, lo estás expresando y lo estás construyendo, lo estás manifestando diariamente. Porque si no lo estás haciendo, de pronto hoy ese es el llamado. De pronto tu llamado hoy es a conectar con tu creador. De pronto el llamado es a empezar a cuestionar y empezar a preguntar, ¿y cuál es mi propósito? ¿No? Llevo tanto tiempo en este plano. Yo llevo 44 años en este plano de existencia, y entonces hubo unos años atrás que fue cuando realmente conecté con ese propósito y empecé a vivirlo. Por eso hoy me tienes aquí, porque vivo desde mi propósito. Pero la pregunta es, ¿estás viviendo tú desde tu propósito? Por aquí me dice el usuario de Zoom, me dice que sí, que está viviendo ese propósito. Malo dice, creo que es de siempre preguntar a Dios dónde más vamos, qué más hacer, ¿no? Se trata de vivir en esa búsqueda incesante de unicidad con Dios y de entendimiento y de cumplimiento. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Unicidad, entendimiento y cumplimiento. Porque hay muchas veces que entendemos cuál es el propósito, pero las condiciones y las circunstancias nos ponen en la posición donde por conveniencia no deberíamos de cumplir ese propósito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que quiero llenar las necesidades de los hombres, o quiero llenar la expectativa de Dios. Esa es una muy buena pregunta para hacerte. ¿Quiero llenar las necesidades de los hombres o quiero cumplir la expectativa de Dios para con mi vida? ¿Cuál es ese propósito desde el cual estás operando en este momento? ¿Cuál es ese propósito que estás expresando? ¿Cuál es ese propósito que estás manifestando? Por aquí nos dice el usuario de Zoom, dice, es no perder el enfoque de lo que sé que quiere Dios y abre la senda por donde caminar. Cuando tú tienes unicidad, cuando tú tienes esa capacidad de relación con Dios, pues entonces aprendes a escuchar, ¿no? Y aprendes a identificar y aprendes a reconocer esa intuición dentro de ti, y sabes lo que tienes que hacer, sabes cuándo lo tienes que hacer, ¿no? En la espiritualidad trascendental
busca paz, busca una paz interior, busca una conexión más profunda y una comprensión más amplia de la existencia humana. Yo creo que desde los tiempos antiguos, esos grandes filósofos, Platón, ¿cierto? Sócrates, todos ellos estuvieron buscando exactamente eso. El entendimiento, la expresión de la existencia humana y para qué somos y para qué estamos. No estás aquí simplemente para llenar un espacio, no estás simplemente para llenar un estómago, no estás simplemente para llenar una cama, no estás simplemente para dormir y despertar. Tú fuiste creado con un propósito. Hay algo grande dentro de ti que necesita ser expresado. En ti se sembró una semilla que necesita dar fruto y ese fruto es el producto de tu propósito. ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás expresando? Mira, vamos con la siguiente espiritualidad. Y esta me gustó mucho porque ya había conocido un poco de ella. Espiritualidad basada en la naturaleza. Ya hablamos de la espiritualidad religiosa, hablamos de la espiritualidad trascendental. Ahora hablemos de la espiritualidad basada en la naturaleza. ¿Qué dice esta espiritualidad? La espiritualidad basada en la naturaleza enfatiza la conexión con la naturaleza y su impacto en el bienestar espiritual. ¿Cuántas veces te has detenido a admirar la naturaleza? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces te has detenido a admirar la naturaleza? ¿Cuántas veces no? A mí me ha pasado. Yo me he detenido a admirar un árbol, ¿cierto? Y admiras la majestuosidad del árbol, la majestuosidad de su creación, la majestuosidad de su esencia, la majestuosidad de su expresión, ¿cierto? Entonces, eso es parte de la espiritualidad también. ¿Cuántas veces no te has detenido y te has puesto a ver un pajarito, un ave? Si tú los miras, ¡wow! ¡Qué perfección expresan!, ¿cierto? Entonces, a veces ni siquiera tienes que ver el pajarito. A veces ni siquiera tienes la capacidad de ver la naturaleza, pero la puedes escuchar y te asombras. Bueno, por lo menos pasa para mí, ¿no? En algún momento, recuerdo que hace muchos años atrás, un día salí a correr muy temprano y en ese tiempo tenía un conflicto. ¿Cómo así, Fabio? ¿Un conflicto? Sí, yo soy de conflictos. He tenido conflictos con Dios regularmente, constantemente. Hemos pasado por etapas, ¿cierto? Y teníamos conflictos porque yo cuestionaba y él no respondía, o porque yo cuestionaba y él respondía, no era lo que yo quería escuchar. Entonces tenía un conflicto, ¿no? Y recuerdo que salí a correr ese día muy temprano en la mañana y entonces, mientras iba corriendo, mientras el ruido de la ciudad se encontraba como en un eco lejano, también escuché el cantar de las aves y era muy temprano. Recuerdo que era muy temprano y apenas estaba rompiendo la luz del alba y escuché el canto de las aves y me detuve por un instante. Yo creo que en ese momento recibí una respuesta, ¿no? Porque me detuve por un instante y escuché cómo las aves cantaban, o sea, muy temprano. Y entonces en ese momento me di cuenta que las aves cantan muy temprano no para deleitar tu oído o el mío, no para deleitar el despertar que tú estás teniendo. Las aves cantan muy temprano para alabar a su creador. Y yo dije, ¿y si lo hace una ave, cierto? Con su mejor capacidad, que es cantar, porque es lo que nosotros creemos que hacen, cantar, ¿cierto? Si lo hacen unas aves, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Que tenemos la capacidad de pensamiento, de raciocinio, de palabras, de expresar y de comunicar. Si se levanta un ave a alabar a su creador, ¿por qué no lo hacemos tú y yo? Y eso es, yo creo que es la espiritualidad basada en la naturaleza, ¿no? Creo que parte desde allí, parte desde esa capacidad de conexión con lo divino y de la manifestación de un creador perfecto, ¿no? Se considera que la espiritualidad basada en la naturaleza considera que la naturaleza es sagrada y busca una relación armoniosa con ella, ¿no? Una relación armoniosa con ella no es que tengas un ave en una jaula. Desde mi perspectiva, escúchame lo que te estoy diciendo. Te estoy hablando desde lo que yo soy, desde lo que yo vivo. Para mí no se trata de tener un ave en una jaula, no se trata de tener las aves o los animales en un zoológico, porque eso no es admirar, eso es cortar la libertad. ¿Te gustaría que te cortaran tu libertad? Yo creo que el amor, la mayor expresión del amor se llama libertad. En libertad, amar en libertad. Entonces, yo creo que esa espiritualidad basada en la naturaleza se basa en eso, ¿no? ¿Cuáles son las características
de esa espiritualidad basada en la naturaleza. Involucra su tiempo en pasar el tiempo al aire libre, ¿no? Y buscas estar conectado con esa naturaleza, con esa vibración, con esa energía. ¿Cuántos de ustedes de pronto han estado, digamos, al lado de un río, en medio de la naturaleza, en medio de un bosque, y buscas y sientes una conexión diferente, ¿cierto? Sientes una sensación de paz dentro de ti incomparable, que no la encuentras en medio de la ciudad, ¿no? Se trata de eso, de buscar esa conexión y compartir ese tiempo con esa naturaleza, con esa energía, ¿no? Apreciar la belleza de la naturaleza es otra de las características de esta espiritualidad por medio de la naturaleza, ¿no? Participar en actividades donde puedas contribuir y aportar al medio ambiente. Es eso lo que viven, eso es lo que expresan, ¿no? Entonces, buscas una conexión más profunda en tu entorno natural y una comprensión de nuestra independencia con relación a él, ¿no? Ahora bien, escúchame bien. El otro día estaba viendo que en Arabia Saudita, en medio del desierto, estas personas están proyectándose a crear una ciudad, yo creo que lo dije, una ciudad, crear una metrópoli en medio del desierto que va a estar sustentada y basada en energía solar. Yo creo que hay muchísimo que agradecer allí y hay una gran visión. Y creo que eso es parte de una expresión de espiritualidad también, porque no están buscando destruir para construir, están construyendo donde supuestamente no existe a través de la tecnología y los avances que están recibiendo. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre a través del tiempo? Destruir para construir, destruir y acabar con la naturaleza para construir grandes edificios, para construir grandes metrópolis, pero destruyendo una naturaleza. Yo creo que hay un vínculo muy poderoso que para mí se manifiesta a través de una película que se llama Avatar. No sé si viste esa película, pero el Avatar busca eso, la trascendencia de lo natural, la trascendencia de la naturaleza, la trascendencia y la capacidad de aprender a vivir con esa naturaleza en armonía, ¿no? Entonces yo creo que la espiritualidad basada en la naturaleza se basa justamente en eso, ¿no? ¿Cuál es la mayor ventaja de una espiritualidad a través de la naturaleza? Buscar la sensación de paz, de conexión, de interacción, de interrelación con la naturaleza porque somos parte de esa naturaleza. Tú y yo somos parte de esa naturaleza. Hazte consciente de que no viniste para subsistir en medio de la naturaleza. Viniste para convivir en medio de esa naturaleza. Es muy diferente el concepto. Cuando yo empiezo a vivir desde esa magnitud, empiezo a cambiar, empiezo a expresar un gran sentido de humildad ante la grandeza de la naturaleza, ¿cierto? ¿Has pensado eso en algún momento? Un sentido de humildad y de conexión y de armonía con esa naturaleza, porque es grande, porque es infinita, porque es magnífica, ¿no? Siguiente tipo de espiritualidad, la espiritualidad humanista. Me quedan dos, voy a avanzar rápido. Espiritualidad humanista. La espiritualidad humanista, ¿qué dicen? ¿Qué se basa? Se centra en el potencial y la capacidad humana para crecer. Es una espiritualidad, es una práctica, es algo que es real. Se centra en el potencial y la capacidad humana para crecer, desarrollarse y encontrar un propósito de desarrollo significativo en la vida. Yo creo que de una u otra forma también practicamos eso, ¿sí o no? Porque ¿qué crees que te digo cuando te digo que busques dentro de ti? ¿Qué crees que pasa cuando te digo que hagas la evaluación para que te reconozcas, para que sepas de qué estás hecho? Eso es un tipo de espiritualidad humanista, ¿no? Te centras en ese potencial y la capacidad humana para que tú crezcas, para que tú te transformes, para que te desarrolles, para que encuentres ese propósito que hoy necesitas expresar porque viniste para expresar algo. ¿En qué se enfoca la espiritualidad humanista? Aquí es donde de pronto me encanta lo que es la espiritualidad humanista. Se enfoca en el sentido, en el propósito de los aspectos positivos y constructivos de tu experiencia humana. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Se enfoca en los aspectos positivos y constructivos de tu experiencia humana. Entonces, ¿qué estás diciendo, Fabio? Que la gran mayoría de las veces nos fallamos en nuestra espiritualidad humanista. Porque nos enfocamos ¿dónde? En lo negativo, en lo que no funciona, en lo que no es, en lo que no nos agrega, en lo que nos detiene y no nos avanza. ¿Sí o no?
Yo te invito a que te confrontes y te evalúes desde qué espiritualidad estás operando. Te estoy dando un conjunto de diferentes tipos de espiritualidad que de una u otra forma tú y yo estamos viviendo, estamos expresando, estamos manifestando. No se trata de escoger una, se trata de reconocer dónde estás viviendo cada una de ellas, ¿no? Características de la espiritualidad humana. La espiritualidad humanista, implica la búsqueda de un sentido de propósito y significado personal. Fabio, pero suena como egoísta. Tienes que ser egoísta. ¿Cómo así, Fabio? Tienes que ser egoísta. Para que tengas la capacidad de poder brindar más, de entregar más, de poder expresar más, de poder multiplicar eso que llevas por dentro, primero tienes que descubrirlo dentro de ti. Y no lo descubres buscando fuera de ti, sino dentro de ti. Entonces se trata de que te enfoques en ti, que crezcas en ti, para que puedas tener la capacidad de multiplicar y entregar a través de ti, ¿no? Se trata del desarrollo de valores éticos y morales, de principios de vida, del crecimiento como el ser, ¿cierto? De compromiso con crecer. ¿A qué nivel está tu compromiso con tu crecimiento el día de hoy? Fabio, estamos hablando de espiritualidad, es parte de tu crecimiento, tu espiritualidad, ¿no? Se trata de tu desarrollo y de tu máxima expresión como ser humano. Ahora, ¿qué valora este tipo de espiritualidad, la espiritualidad humanista? ¿Valora qué? La empatía, la compasión y el servicio a los demás. No es diferente de lo que hemos venido haciendo constantemente. Ahora tiene de pronto un nombre, ahora le pusiste un concepto, pero ahora lo más importante es que lo vivas, lo más importante es que lo recibas, que lo hagas propio y que lo empieces a expresar, ¿no? ¿Cuál es el mayor objetivo, la mayor ventaja de esta espiritualidad humanista? Pues que crea un sentido de comunidad basado en una ética, en una moral, en unos valores, en unos principios. Empezamos a crear un movimiento de impacto a través de esa conexión espiritual, de esa expresión, porque es que no te quedas solamente en lo humano, porque eres parte de todo, reconoces que hay un espíritu, ¿cierto? Entonces te ayuda a enfocarte ¿en dónde? En tu crecimiento para tu expansión y tu servicio y tu multiplicación. Siguiente espiritualidad, para que terminemos. Espiritualidad secular. ¿Qué dice la espiritualidad secular? Se refiere a una perspectiva no religiosa que busca encontrar significado y propósito en la vida sin recurrir a creencias religiosas o teístas. ¿Qué estás diciendo, Fabio? Que no todo el mundo tiene que vivir lo que yo vivo. No todo el mundo tiene que expresar su religión su creencia a través de la misma religión que yo practique. Por eso no los voy a rechazar. Es una espiritualidad donde todo el mundo tiene la capacidad de ser. Esa es la capacidad de la espiritualidad secular, ¿no? Entonces, yo te invito a que hoy, donde tú estés, no se trata de rechazar, sino de invitar. Se trata de que desde donde tú estás, lo que tú vives, lo que tú expresas, la espiritualidad que tú manifiestas, agregue valor, aporte y contribuya e impacte a otros. No impactas a otros por todo lo que dices, impactas a otros por todo lo que haces, por tus resultados, por la forma como les agregas valor, como los tocas, por la forma como les aportas. Yo te invito a que te hagas consciente de eso. ¿Cuáles son las características de esta espiritualidad secular? Se basa en la exploración individual de los valores personales, la conexión con el mundo y la búsqueda de una vida significativa y auténtica. No difiere mucho de esa espiritualidad humanista, ¿no? De una u otra forma son similares. Si tú quieres aprender algo, yo te invito a que si hoy descubriste y tocaste algo diferente dentro de tu vida, descubriste unos conceptos diferentes, no te quedes con lo que he compartido aquí. Te invito a que profundices, a que busques más. De pronto te encuentras que de una u otra forma todos vivimos estas espiritualidades dentro de nosotros. Yo te invito a que te confrontes, a que te evalúes, a que crezcas, a que manifiestes y expreses lo que fuiste creado realmente para hacer, a que toques ese propósito y lo manifiestes. No te quedes con él dentro de ti. De nada sirve que lleves las canciones por dentro si nadie las puede escuchar, si nadie las puede cantar. Tú tienes una voz, tú tienes un mensaje, tú tienes un propósito. Al final del día, hoy yo te he estado llamando a que te confrontes de una manera sana y te evalúes y te preguntes qué espiritualidad estoy viviendo. Porque esa espiritualidad es la que te permite tener esa relación vertical, esa conexión con lo espiritual, esa conexión con el universo, con la energía, con Dios, como lo quieras llamar. Pero necesitamos buscar el crecimiento, porque creces a través de la confrontación. No creces conformándote y quedándote donde estás. Señoras y señores, se les quiere, se les valora, se les aprecia infinitamente. Les agradezco por su tiempo,
por su atención. Espero que te lleves algo de valor que te ayude a crecer, a transformarte, a buscar más dentro de ti, a expresar ese propósito por el cual fuiste creado para hacer, a que te lleves a la tarea de no quedarte donde estás, pero de seguir en tu proceso de crecimiento, de manifestación. Si estás aquí conectado, abre esa cámara, dame una sonrisa gigante, quiero ver esas cámaras, vamos. Bien, Malu, vamos, 1, 2 y 3. Señoras y señores, se les quiere, se les valora, se les aprecia, se les lleva en el corazón. La oración va dirigida para que encuentres cada día más ese propósito dentro de ti. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Muchas gracias, feliz viernes. Gracias. Felicidades. Felicidades. Amén, Muchas amén. Felicidades. Un Shabbat Shalom Vamos. hermoso. Amén. Vamos, señoras y señores, que tengan un día espectacular. Chao, chao. Gracias.